están ustedes? Muchas gracias por recibirnos hoy día en sus hogares. Esto es Punto de Encuentro. La Fundación Luz es creada en 1924 por la escritora Marcela Paz. Sí, esa misma, la que escribió Papelucho. Su propósito, desarrollar la autonomía de las personas con discapacidad visual para mejorar su calidad de vida y lograr una exitosa inclusión en la sociedad. Su modelo de atención cubre las necesidades de las personas ciegas o con baja visión durante todo su ciclo vital. Es único en Chile. Vamos a conversar del tema con la directora ejecutiva de la Fundación, Sofía Villavicencio. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá para poder contar un poco más de estos 100 años de Fundación Luz. Oye, sí, es maravilloso en realidad. Yo la verdad que no tenía idea de que hacía tanto tiempo, ¿no es cierto? Y cuéntame, bueno, obviamente de la historia un poquito, cómo partió, por qué partió, cuántas personas atendía, cómo ha ido creciendo, cómo ha sido el desarrollo histórico de la fundación hasta llegar hoy día. Bueno, hace 100 años fue Marcela Paz, ¿cierto? Esteruneos con un grupo de amigas que caminando por la Alameda se encontraron con un grupo de niños ciegos y buscaron en el fondo dónde vivían y eran niños abandonados. O sea, en ese tiempo las familias que tenían un niño ciego, sobre todo familias pobres, lo abandonaban, o sea, no tenían cómo mantener y cómo hacerse cargo de estos niños ciegos. Y los invitaron y les pidieron que le dieran aviso al resto de niños como ellos o de adultos como ellos para que fueran al gimnasio de los padres franceses del Sagrados Corazones de la Alameda y con la ayuda de un cura hicieron un censo y llegaron muchas más personas de las que ellas imaginaban. Y después de esto, entonces buscaron apoyo, buscaron una casa y dijeron, vamos a partir por los niños. Y hicieron el Hogar de Ciegos. Fundaron el Hogar de Ciegos y así partió esta obra. Luego un tiempo construyeron, que a veces para los santiaguinos bien, es más conocida Fundación Luz por el Hogar de Ciegos de Salesianos. Que era una construcción grande, yo no lo alcancé a conocer, en la comuna de San Miguel, y ahí alcanzaron a tener a cerca de 200 niños. Se trajeron a unas monjas de Francia, que eran las únicas en el mundo que habían avanzado en la educación del braille, o sea, en temas de educación para personas ciegas. Incorporaron talleres de oficio, y así pasó harto tiempo. También estuvo ahí la señora Alicia Cañas al mando. La señora Alicia Cañas, yo no la conocía, la conocí también por la historia de la fundación. Ella estuvo 50 años al mando del Hogar de Ciegos. De hecho, incluso llegó a vivir con su familia en el Hogar de Ciegos, porque ella también sacó después a las monjas francesas y las mandó de vuelta a Europa. Pero esta señora también fue la primera alcaldesa de Latinoamérica. Ella fue alcaldesa de Providencia, así que también era una mujer muy potente. Y después, como hace 20 años, este hogar se vende la infraestructura y también la inclusión en Chile había cambiado. Las familias ya no abandonaban a los niños, la mayoría de las familias, y entonces este hogar se transformó en un colegio. Hoy nuestro colegio Santa Lucía, ubicado en la comuna de La Cisterna, donde atendemos a niños desde los 3 años, párvulos, hasta octavo básico, para que después se incluyeran exitosamente en la enseñanza media. Pero también hace 5 o 6 años, que fue cuando yo llegué, o sea, se hizo como una reestructuración de la fundación. La petición del directorio para mí fue: no estamos tan seguros si hoy día el formato colegio especial está respondiendo a la realidad de la verdadera inclusión en Chile. Y por eso, a fines de agosto de este año, inauguramos nuestro nuevo centro para la inclusión, que es un nuevo modelo terapéutico educacional
que hoy este es un equipo de trabajo de 30 especialistas del ámbito de la educación diferencial, especialistas como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, que van y acompañan a los niños en un colegio regular. O sea, el niño ciego ya no va a salir o apartarse en la burbuja de un colegio especial. El niño ciego tiene que estar en un colegio regular cercano a su domicilio. Oye, nos has hecho un recorrido así muy sucinto, muy rápido, sobre el desarrollo que ha tenido la fundación, ¿no es cierto?, a llegar al día Ujú. de hoy. Cuéntame, ¿cómo lo hacen? A ver, me imagino que todos ustedes deben manejar el sistema Braille, ¿no es cierto? Porque es Yes. fundamental, ¿no? Sí, sí. Oye, tú dices que la verdadera inclusión es que estos chicos que tengan a lo mejor cero de visión a un 90 y algo, no sé, un porcentaje, ¿no es cierto? En todo ese rango debieran estar incluidos en un colegio normal. Pero los Mm. colegios normales, llamémosle, ¿están capacitados para recibir a estos niños? Porque yo, hasta donde sé, al profesorado en general, no se le enseña el lenguaje braille. Claro, así es. Mira, a ver, el gobierno estaba intencionando los programas de integración escolar, los PIE que se llama, pero es una opción. En el fondo, los colegios dicen, ya sí, quiero tener un programa de integración escolar y le dan una subvención a ese colegio para que contrate a algunos especialistas. Entonces, el colegio puede decidir contratar a un especialista en sordera y le llega a un niño ciego y no sirve de mucho y no tiene más presupuesto para poder acompañar. Entonces, bueno, ¿y por qué nosotros aún así transitamos hacia allá? Primero, porque dado que el ministerio estaba intencionando ese modelo, la subvención para los colegios especiales no alcanza. O sea, a nosotros la subvención que recibimos del ministerio no alcanza para cubrir el 50% de los gastos del colegio, el otro 50% lo cubrimos con nuestros socios, nuestra red de amigos. Un niño con discapacidad a nosotros en el Colegio Santa Lucía nos cuesta 1 millón de pesos mensual, en el fondo, haciendo bien el trabajo, el acompañamiento, la rehabilitación, todo lo necesario. Entonces, teníamos otros programas, por ejemplo, teníamos un programa de atención temprana, en el fondo, el acompañamiento a guaguitas, ¿cierto?, que nacían ciegas, que tenía otra fórmula, también como que fue nuestro piloto. Cuando nosotros recibíamos a esa familia, acompañábamos a esa familia en el duelo con nuestro psicólogo, qué sé yo, porque es un duelo muchas veces tener un hijo ciego, la mayoría de las veces, y empezaba la rehabilitación de esa guagüita, en el fondo la estimulación con kinesiólogos, con terapeuta ocupacional y todo, en su domicilio y en su jardín infantil. Entonces ahí dijimos, nosotros podemos, o sea, tenemos la capacidad de entregar las competencias a esos equipos educativos, de esos jardines infantiles, a esas familias, y las familias también, un par de veces a la semana, nos traen a las guaguitas también a nuestro centro. Entonces dijimos, este modelo, en el fondo ese fue como el primer, como, esto debiéramos aplicarlo con los grandes, quizás, y empezamos a ver también a hacer encuestas de cómo estaban los alumnos que habían egresado de octavo básico del Colegio Santa Lucía. Y estaban bien en el ámbito académico, tenían las competencias para insertarse, pero mal en el ámbito social. Entonces fue ahí un segundo clic. Tenemos que cambiar el modelo, la educación especial, así en el fondo como está. Estamos tarde haciendo como el tránsito en octavo básico. Esto lo ideal sería hacerlo más temprano, y la Fundación Luz, con su experiencia de 100 años, tiene que ir en apoyo a esos profesores que están atendiendo a niños en colegios regulares, niños que estaban muy postergados en esos colegios, en el fondo, pero cuando nosotros y la familia, en el fondo, como tensionamos al colegio, el colegio se ha hecho cargo, en el fondo, como, y también nosotros lo hacemos gratis, ¿no? Como, así como nuestro colegio era gratis, nosotros seguimos acompañando a esos niños de manera gratuita y a esos equipos educativos también, porque sabemos que en ese colegio en que vamos a incorporar estas capacidades, después va a poder entrar otro niño con discapacidad visual. Entonces, funciona.
Oye, a ver, yo sé que el profesorado, como dices tú, le subsidian el tema de la inclusión, pero no especifica cuántos ni de cuál discapacidad es, ¿no es cierto? Porque a Sí. lo mejor simplemente son, no sé, no quiero decir simplemente en realidad, sino que a lo mejor es como dices tú para niños sordos, a lo mejor y pueden contratar a alguien con lenguaje de señas, a lo mejor es hacer ramplas para una silla de ruedas, pero ya, a lo mejor a los apoderados, a los profesores, los capacitan en esto, en braille, en lenguaje de señas, etcétera. Pero toda la información, ¿de dónde la sacan? Porque que yo sepa, por lo menos, no tienen ningún tipo de dificultad cognitiva, pero no tienen libros adecuados, no está esos recursos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen que hacer cada uno una cuestión especial? ¿Ustedes en el colegio cómo se las arreglan? Bueno, nosotros enseñamos desde muy temprana edad el braille. Claro. Y Mira, o sea, perdona, y me imagino que también a las familias tienen que ser involucradas, ¿no es cierto? sí, o sea, nosotros tenemos muchos talleres para padres, pero hoy también, como en todo colegio, hay papás que se involucran más y otros no tanto. Sí, claro. Y es un abismo el resultado de cuando hay papás involucrados y el exitoso avance de ese niño cuando hay papás que no y el niño no avanza. Tenemos algunas ayudas técnicas del Estado, o sea, nuestros niños además vienen de familias muy vulnerables y pueden postular entonces a ayudas técnicas como son la máquina braille, que es una máquina de escribir, en el fondo, como pueden escribir los niños el braille. No todos los niños aprenden el braille, porque como tú decías al inicio, nosotros también recibimos a niños baja visión, con algún remanente visual. Y para eso entonces son otras las recomendaciones, impresiones en negro, de distintos tamaños, uso de la lupa, son otras las ayudas. No para todos es la máquina braille, que además cuesta una fortuna. Hay tecnologías mejores y que nos pudieran ayudar a hacer la inclusión mucho más fácil. Hoy día existe un teclado, es como un teclado que se le pone al computador que se llama la línea braille, que reemplaza años luz a la máquina braille, que además es muy pesada. Entonces imagínate los niños en la micro con su máquina braille, que cuando están en la sala de clase suena, teclean ahí, molesta a los compañeros. O sea, más bullying para el niño con discapacidad visual con su máquina braille en la sala de clase. Y el Estado también nos da los libros braille. Pero yo ahí, no sé, yo he escrito este año un par de cartas a los medios, porque es, nuevamente, los 7 años que llevo trabajando en la fundación, pero viene de antes, los libros que deberían llegar en marzo llegan en octubre. Entonces también le hemos pedido al ministerio, decir como, bueno, no los cambien todos los años, y que también el libro no sea, el derecho del libro no sea para el niño, sino que el libro quede en el colegio, porque incluso nuestros niños, por su condición social, el braille es, o sea, un tomo normal de un libro en braille son 4 tomos. Entonces, por cada una de las asignaturas, los niños a veces ni siquiera pueden llegar a trasladar esos libros a sus hogares, ni tampoco tienen un lugar donde dejarlo. Entonces, también alguna vez le recomendamos al Ministerio de Educación que los libros sean como del colegio y todo. Y eso, que lleguen en octubre, nosotros, Colegio Santa Lucía, somos un afortunado, porque los que están en regiones no les llega el libro. O sea, como tiene que ver con que cambian permanentemente a las personas. O sea, yo creo que duran un año, en el fondo, las personas en el ministerio en este encargo. Pero también sostuvimos una reunión hace pocos meses que les decíamos, oye, yo no sé cuál es el valor de específicamente lo que están gastando como ministerio en esa licitación en los libros braille, pero los libros braille además son muy, muy caros. Y tenemos esta novedad en el fondo que es la línea braille, pero antes de eso le dije, en realidad un notebook pudiera reemplazar los libros. O sea, y así el niño llega con su notebook al otro colegio y tecnología incorporada, porque nosotros también trabajamos mucho la tecnología.
Sí, ¿Me ibas a preguntar algo? precisamente te iba a preguntar de eso, pero antes de preguntarte sobre el tema de la tecnología, sigamos un poquito por el tema de las políticas públicas, porque tú recién hablabas del tema de los textos que les llegan en octubre, que les llegan en realidad cuando ya casi no son, no es que no sean necesarios, pero ya se han pasado el año completo. Sí. Pero hablemos de las políticas públicas en general. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque, por ejemplo, tú vas hoy día, después de la pandemia, vas a un restaurante y en todos lados te sale el QR donde tú puedes hacer con el teléfono y te sale el menú. No hay Mm. atención tampoco a alguna persona ciega o con una discapacidad severa, en el sentido de poder saber qué es lo que ofrece ese restaurante, porque tampoco existe eso. Mm. Bueno, para qué decir de otro tipo de cosas, se han ido bajando las veredas, aparecen unos puntitos para que lo pueda, al tocarlo con el pie, se da cuenta que termina la calle, etcétera. Pero cuéntame, ¿cómo vamos con políticas públicas así en general, respecto de las personas no videntes? Hay distintas visiones, o sea, yo quiero ser optimista de que han habido avances, por ejemplo, ya en temas de accesibilidad, que son esto de los espacios públicos, por ejemplo, hay obligaciones arquitectónicas. Yo también estuve en el Comité Nacional de Accesibilidad como representante de la discapacidad visual, que fue en el gobierno anterior, este gobierno no lo retomó, y ahí entonces pudimos analizar los avances que habían en materias de accesibilidad y las obligaciones que habían. Por ejemplo, en la presentación de una construcción, de una obra, hay todo un área de accesibilidad que tienen que cumplir, y esa se revisa y se aprueba o no, pero no se fiscaliza si se construyó de buena manera. Entonces nos encontramos a veces con esas rampas ridículas, como que hizo la rampa, pero no sirve. Entonces, no, estamos avanzando en el fondo, pero nos falta la otra patita. En inclusión laboral, la ley de inclusión laboral que se promulgó como en el año 2018, ha ido teniendo hartos ajustes y mejoras también. Eso también es un avance. Uno dice que también como qué pena que en nuestro país como que tenga que ser ley para que a las empresas o quien sea se le ocurra como incluir. Pero bueno, ha funcionado, las empresas con más de 100 trabajadores han contratado o han ocupado las medidas alternativas, la fiscalización no está, o sea, y la multa no estaba bien hecha, pero ahora también hicieron un ajuste y se mejoró, vamos. Y en educación, lo mismo, o sea, existe una ley que obliga a que no puedan dejar fuera, los colegios en el fondo tienen que aceptar a un alumno con discapacidad, pero muchas veces, como te decía, no tienen los medios, no están los recursos necesarios, entonces no están las voluntades también, y muchas veces también por ignorancia. La formación de nuestros profesores, o sea, no todos los profesores de enseñanza básica no son educadores diferenciales. Entonces, nos falta por avanzar, pero como que metimos la patita en cada uno de los temas. Qué bueno. Oye, ahora sí hablemos de la tecnología brevemente. ¿Cómo las tecnologías se han ido haciendo amigables con las personas con discapacidades en general? Tú hablas de llevar los notebooks, por ejemplo. Eso les Mm, permitiría incluso grabar la clase, ¿no? mm. Y obviamente después poderla escuchar. O tener otro tipo de acercamiento con, bueno, existen, tengo entendido, algunos equipos especiales. Cuéntame, ¿cómo se está haciendo eso específicamente a lo mejor en tu colegio? Porque en general a lo mejor tienes algún dato. Sí, o sea, a ver, nosotros como en el Colegio Santa Lucía, nosotros seguimos el currículum nacional, o sea, nuestros niños aprenden las mismas cosas que un niño en un colegio regular, pero además tenemos algunas materias exclusivas, o sea, ya, lectoescritura braille, como te decía, o ayudas técnicas para el que tiene baja visión, habilidades de la vida diaria, el uso del bastón, la ruta, saber llegar solo, orientarse, saber vestirse solo, comer solo, habilidades de la vida diaria. Bueno, orientación y movilidad, esa la dije con el tema del uso del bastón. Y está tiflotecnología, ¿qué es tecnología? O sea, nuestros niños desde muy pequeños aprenden a usar el computador, y de una manera muy ágil. O sea, yo me impresioné también cuando llegué a trabajar a la fundación y veía a las personas, a los adultos que trabajaban en los call centers,
unas máquinas, o sea, en un auricular atendiendo al cliente y en otro auricular escuchando los comandos del computador, porque un mouse a una persona ciega no le sirve. Entonces, en base a teclado y comandos, ellos van moviendo en el fondo, como por ejemplo las celdas en una planilla Excel, y lo hacen excelente en cobranza, como te decía, recepción, qué sé yo, y también en muchas cosas más, pero en el fondo ahí uno podía ver cómo el buen uso, la educación en las tecnologías permitía que las personas pudieran acceder a los trabajos. El desarrollo de tecnologías también, lamentablemente, cada tecnología especial que hay para las personas ciegas es muy cara. Esta línea braille que yo te nombraba, este teclado, cuesta más de $1.000.000. Entonces yo por eso también como con Patuel le decía al ministerio, o sea, no sé cuánto cuestan los libros braille, pero en una de esas, a lo mejor como por todos los libros braille, lo pudieran reemplazar por un notebook. Me dicen, no, si incluso los libros braille son más caros que la línea braille. Entonces dije, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, en vez de toda esta demora, todo este escándalo por los libros, que le llegue una línea braille a cada uno de los niños y les mejoramos la vida. Pero ahí ellos mismos me decían, o sea, tú te imaginas como lo lento que es el presupuesto, hacer un cambio en el presupuesto, o sea, ay, pero es el bien de los niños, pero bueno, en fin, ellos lo saben, al menos me dio como tranquilidad saber que el ministerio sabe que con la tecnología y que les alcanza el presupuesto para resolver ese problema con tecnología. Por mientras, también para las personas adultas, adultos y adultos mayores, nosotros enseñamos mucho el uso del celular, del smartphone. Hoy en día existen aplicaciones para orientarse. Todos los smartphones tienen como un ayudante de voz que les facilita la vida. Entonces, es súper importante para nosotros en el programa de rehabilitación de adultos aprender a usar el celular porque le da mucha autonomía. Los códigos QR que tú nombraste, o sea, el código QR, cuando está bien hecho, también a las personas ciegas con su celular lo pueden leer, entonces se les vuelve accesible la carta. El celular les está leyendo la carta, cosa que no podía hacer en las cartas que estaban impresas. Así que, bueno, hay oportunidades. Las empresas, nosotros también a veces nos llaman y nos preguntan, oye, quiero hacer una revisión de la accesibilidad del total de mi empresa, desde procedimientos, protocolos, espacios, y en el caso de las personas ciegas, no es tanto ni tan caro lo que hay que hacer. Las personas con discapacidad física, o sea, de movilidad reducida, claro, hay que hacer rampa, hay que hacer ajustes en los baños, qué sé yo, pero una persona ciega tiene muy desarrollada también la memoria. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos la inducción de una persona ciega no es tan distinta a una persona sin ceguera, o sea, tú le tienes que mostrar al trabajador dónde está el baño, dónde está el casino, dónde está su escritorio y todo, y así lo internaliza y solo con su bastón y su autonomía. Claro, porque tienen más desarrollada seguramente otro tipo Así es. claro, de funciones. Oye, pero yo quise dejar para el final la joyita de ustedes. Este Centro para la Discapacidad Visual que me contabas que acaban de inaugurar ahora hace muy poquito. Cuéntame de qué se trata, dónde está, a quiénes va a beneficiar. Bueno, algo te adelanté, está en la cisterna, en el mismo lugar donde estaba nuestro colegio Santa Lucía. En el fondo, para nosotros esto es como una transformación. O sea, hoy día nuestra matrícula había ido bajando. Esa fue otra señal para convertirnos en este nuevo centro. Decíamos, ¿por qué nuestra matrícula está bajando? Bueno, porque las familias, como cualquier otra, quiere que su hijo esté en un colegio cercano a su domicilio. Tiene su derecho. Y entonces también darnos cuenta de que ese colegio necesitaba ayuda, porque nos pedían ayuda, o sea, llegaban a capacitarse profesores en el verano con nuestros profesores, todo. Salimos a Europa a ver España, la lleva como con los avances en discapacidad visual, porque tienen un centro o una fundación que es la ONCE, que se financia con la Lotería de España, o sea, tienen muchísimos recursos. Y ellos ya avanzaron hace años con este modelo. Ellos tienen estos centros, ¿ya? O sea, los colegios especiales son solamente para los niños que son multidéficit, o sea, discapacidad intelectual con discapacidad visual y todo. Pero los que tienen solo ceguera están incluidos en colegios regulares. Entonces fuimos a ver allá cómo lo estaba haciendo. Fuimos a Irlanda. También, a ver, ya, segundo o tercero, cuarto o quinto, en el fondo como input de
tenemos que transitar. O sea, llegó el momento y qué mejor que cumplimos nuestros 100 años y tenemos que dar el paso a hacer este cambio, esta transición. Está ubicado en La Cisterna, es un centro donde hay, como te decía, un ámbito educativo y un ámbito terapéutico. Los niños que van al centro están incluidos en colegios regulares, algunos a los que nosotros ayudamos a incluirse, otros que ya estaban ahí y que nos avisó su familia, el colegio y todo, o el mismo niño, en el fondo, descubrió que existía Fundación Luz y entonces parte un equipo educativo en conversaciones con las direcciones del colegio y capacita distintos formatos. Nosotros tenemos también cursos online para llegar a regiones. También tenemos unos convenios, por ejemplo, con Chile Pasaje. Ahora estamos a punto de cerrar uno con Sky para que a veces esas personas se vengan a capacitar de forma como intensiva y después se vuelven a regiones. Y también nuestros equipos van a regiones a capacitar. Y los niños, como decía, van en su horario normal al colegio y un par de días vienen a nuestro centro de acuerdo a su diagnóstico, porque a veces hay niños que están súper bien como en su inclusión, como en rehabilitación, avanzados en el uso del bastón, pero hay otros, que nos hemos encontrado también con muchos, que estaban, como te decía, como en un rinconcito, que para todos lados tenían que andar con la mamá porque les falta autonomía y mientras más chicos, más rápido se logra. Oye, Sofía, y ahora sí para terminar, una cosa fundamental. Muchas de estas cosas, y creo que todo es gratuito para los chicos y para los adultos también, porque también Sí. pueden participar de este centro. ¿Cómo se financian entonces? Sí, y súper importante aprovechar de decirlo, o sea, nosotros atendemos desde la guaguita de los 2 meses hasta adulto mayor, a través de distintos programas, todo gratuito. No es la idea que una persona esté toda su vida en Fundación Luz. La idea es que esta persona llegue, le entreguemos lo que necesita para su autonomía y su incorporación y su inclusión y salga. Y si lo vuelve a necesitar, bienvenido en el fondo, pero no vive para siempre en Fundación Luz. Oye, una cosa que se me acaba de ocurrir en realidad una pregunta, porque no todas las personas ciegas nacieron ciegas, fueron a lo mejor, partieron normales, llamémosle, Adultez, y por sí. alguna razón se les fue desarrollando algún tipo de enfermedad o a lo mejor tuvieron algún trauma y quedaron ciegas en algún momento. Esa gente también llega ahí, pero llega en distintas condiciones, porque conoció, supo leer, supo leer un libro, me refiero, Sí. supo manejarse por la vida, a lo mejor andaba en auto, manejaba, tenía una vida normal. ¿Todos también tienen acceso a este centro? Todos, todos. O sea, Porque en tienen que nuestra área aprender, adulto, porque tienen que aprender de nuevo muchas cosas, ¿no? y esa es la frase. Mira, en la inauguración del centro tuvimos el testimonio de la señora Juanita, socióloga, doctorada, investigadora de una universidad brasilera, que llegó hace unos meses a rehabilitarse al programa de adultos. Perdió la visión, creo que fue por un glaucoma, no estoy segura. Y entonces decía, en principio, duelo. Me decía, pero ella dijo, no me puedo quedar así. O sea, yo soy, o sea, una profesional. Si me voy como al pozo negro, no saco nada, yo quiero seguir jugando con mis nietos, yo quiero seguir viviendo la vida. Entonces ella en su testimonio decía, yo volví a aprender, también como, me dan ganas como de llorar cuando me acuerdo, porque decía como, volví a vivir, en el fondo como pensé que no iba a poder volver a aprender, y eso es lo que les pasa a nuestros adultos. Eh, Tú me preguntabas si todo era gratuito, todo es gratuito. ¿Cómo nos financiamos? Tenemos una red de socios importante, pero que ahí aprovecho de pedir apoyo porque son socios que vienen hace 100 años algunos y se han ido pasando la posta familiarmente y en los últimos años igual hemos tenido como una caída en esto. Nosotros tenemos harto que hacer también comunicacionalmente, o sea, sabemos que Fundación Luz cumple 100 años y que hay muchas personas que no lo conocen. Así que estamos haciendo hoy día como un cambio importante en nuestras comunicaciones para poder darnos a conocer bien. Eh, y por eso también muchas gracias por este espacio. Nosotros decimos, es una doble función, en el fondo,
que personas ciegas sepan que existimos para que vengan y aprovechen estas oportunidades, pero también para que a otras personas como se les hablen del corazón y nos puedan ayudar a financiar todos estos programas. El colegio, la parte de educación, como decía, tiene una parte que está subvencionada, pero que es el 50%, el otro 50% son los socios, y el área de capacitación e inclusión laboral está acogida a la ley de inclusión laboral. Entonces ahí también hay empresas que no pueden contratar personas y que a cambio entonces hacen una donación a fundaciones con trayectoria que se dedican a la capacitación de personas con discapacidad. Y así vamos financiando entonces cada uno de los programas de la fundación. Muchas gracias, Sofía, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Mientras nosotros hemos ido conversando, han ido apareciendo en las redes sociales y la página web de ustedes, de tal manera de que si a usted, señora, señor, necesita o quiere o quiere saber un poco más, etcétera, bueno, entre ahí o quiere donar, que es lo más importante, ¿no es cierto? Hacerse socio, amigo, etcétera. Ahí entonces usted puede comunicarse con la fundación. Muchas gracias, Sofía Villavicencio, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam, por la invitación. Conversamos hoy día con la directora ejecutiva de la Fundación Luz, Sofía Villavicencio. Muchas gracias por haber estado hoy día, señoras y señores, en este punto de encuentro.